Boa tarde, todo mundo. Bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos. Gracias por conectarse a su clase de idioma portugués para el día de hoy, jueves. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Con la sesión de este día. Vamos a ir a lo que vendría siendo el versículo de esta semana, ¿verdad? Que recuerden, semana a semana, todos los grupos de idiomas vamos trabajando, ¿verdad? Con un verso del cual tratamos de aprender un poco, digamos, del contexto bíblico, claro está, aprender un valor, aprender una aplicación, digamos, espiritual para nuestro diario vivir, pero también aprender un poco de idiomas. Entonces, vamos a trabajar hoy día con este versículo, ¿verdad? De Mateo, Mateo 16, 21. Pero hoy vamos a usar el sistema alterno, ¿verdad? Recordarán que hemos estado planteando la idea que para hacer la pronunciación de las palabras del idioma portugués podemos utilizar dos sistemas. El sistema más formal o académico, digamos que vendría siendo el alfabeto fonético internacional, pero también tenemos la posibilidad de utilizar un sistema no tan riguroso, pero sí efectivo. A este le conocemos como la transliteración, en nuestro caso, al español. En general, transliterar de un idioma a otro significa usar los sonidos de mi idioma nativo para imitar los sonidos del idioma extranjero. Entonces, en el caso de, digamos, el verso propiamente o el nombre del pasaje junto al número, bien podríamos transliterarlo, ¿verdad? Como Mateus, así, dejándolo de esta manera. Eh, y el número 7 como Sechi, ya con una CH. Eso es algo interesante. La letra T en el portugués puede tener dos sonidos, la T que conocemos y la CH en algunos casos. Para el caso del número 7, se escribe, literalmente se escribe sete, pero se pronuncia Sechi. ¿Eh? Entonces, diríamos Sechi. Y el número 21 pasa lo mismo. Vamos a decir, Din, ponemos una N porque eso trata de decirnos la nasalización de esa vocal I, ¿vea? Luego vamos a decir bin, chi, ¿vea? Vinci. Luego vamos a decir I, vinci y un. Vinci y un. Para decir 721, ¿verdad? Sechi, vinci y un. Bueno, eso sería en cuanto a transliterar, digamos, la parte del verso en el número. Pero ahora vamos a ir ya con el texto propiamente. En el caso del texto, lo voy a poner un poquito más arriba para irme guiando por lo que está escrito. Tenemos aquí la primera palabra es como no, ¿verdad? Como decir no. Entonces, esa va a sonar como name. Name, así vendría siendo. Name. Luego vamos a decir todo, vea, name todo, vea, con esa U al final. Y aquí diríamos aquel, vea, noten lo de Vinci, Sechi, aquel, son palabras que terminan en E y la E en el portugués al final siempre se convierte en una vocal I larga al momento de pronunciarlo. Entonces vamos a decir name todo aquel y ahora vamos a agregar aquí ki. El que se escribe igual, ortográficamente se escribe igual en el portugués y en el español, pero en el portugués se pronuncia ki. Vean. Ahora vamos a ir con la siguiente parte, que sería sí. Vean, ki sí. Vean cómo se va repitiendo en todas esas palabras que terminan en e, el cambio por una i. Vean. Em, de hecho, si yo les mencionara, esto es similar al inglés. Porque si ustedes lo piensan, la vocal del inglés se llama I, la vocal E. Eh, Aunque la E en el inglés tiene dos sonidos, tiene el sonido de epsilon y tiene el sonido largo de I. Entonces, eso es parecido en el portugués, que la vocal E, cuando está al final de las palabras, va a usarse un sonido de una I. Bueno, luego vamos a agregar aquí la parte de el
refere. En ese caso, para emular, por así decirlo, ¿verdad? El sonido de la R uvular, vamos a recomendar utilizar una J, pero ojito con esto. Esta J es la J del español, es la ja, je, ji, jo, ju. No es lo que estábamos viendo anteriormente, que en el portugués estaba el sonido y, porque eso es en el alfabeto fonético internacional. Y lo que estamos usando ahorita aquí no es el alfabeto fonético internacional. Estamos transliterando al español. ¿Qué significa? Usar los sonidos tal cual, o los fonemas tal cual los conocemos del español para pronunciar el portugués. Eh, Eso no es algo exclusivo del portugués, incluso se hace con el inglés. Por ejemplo, cuando nos han enseñado inglés y nos dicen, mire, ¿cómo se dice happy? De feliz, se nos pone algo así, dígalo así, con J-A-P-I, happy. Eso es precisamente una transliteración. En este caso sería una transliteración de una palabra del inglés en el español. Bueno, siguiendo entonces con el verso, ¿verdad? Vamos a poner G, que es como el sonido más cercano al aire uvular. Etheri, algo así nos quedaría ese, Etheri. Luego vamos a decir A, y aquí vamos a usar una min, vea, por la I nasalizada. Luego, como. Quizás aquí no se note mucho la nasalización porque como choca la N con la con la M, pues son sonidos nasales y son parecidos, ¿verdad? En cierta forma. Claro, uno es hecho bilabialmente, la M, y la es hecho, digamos, con el alvéolo, es un sonido alveolar. Como, ¿ya? Sería esta palabra. Luego con la que estábamos viendo. Y aquí, miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner zen, miren, zen, así, zen, y luego vamos a decir ñoj, miren, señor. Nótese que no es solo señor, sino que debemos de hacer la nasalización de la E. Entonces, las vocales en el portugués, cuando se nasalizan y se transliteran, es como ponerles una N. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Señor, señor. Y volvemos a usar la J en sustitución de la R uvular. Luego tendríamos intraja, intraja. Miren, intraja, diríamos acá. Intraja. Quizás en esta se va a notar un poquito más el uso de la J que de la R uvular, porque si se usase la R uvular, entonces sonaría intra-ra, intra-ra, más ra. En este caso, pues no lo podemos hacer tan marcado. Quizás la J aquí no nos sirve. Entonces, algunos, ¿verdad? Algunas veces lo que dicen es, mire, en estos casos, eh, use dos letras G, piense en dos G. Entonces, diga esto como intra-G, intra-G. Como G, como alargar la G. Es otra técnica, ¿verdad? Yo voy a quedarme con la J, como lo he dicho, para llevar esa secuencia y reconocer que donde hay una J, en realidad es una aeriobular. Luego vamos a decir nu y luego vamos a decir hey, hey nu. Ya, hey nu para lo de reino. Claro, se escucha muy diferente decir reino a hey nu. Hay una gran diferencia entre el uso de la propia aeriobular y este sonido alterno. Luego vamos a poner dus, zeus. Eso sí lo vamos a poner así. Y luego iríamos con el a, que es sound. Aquí es sound. Aquí sí voy a usar la S y la Z porque hay que hacer distinción, pero recuerden que esa no es la Z de esa manera, no es el sonido interdental, sino que es el sonido z, como la como la Z del inglés. Decisiva. Decisiva. Aquí vamos a usar una E. Z, a pessoa. Es a pessoa. Y luego vamos a poner vais a montar. Aquí voy a usar, podemos usar una Y, miren, vontade,
pero también podríamos pensar en el sonido de una G como G, vontade. Sería otra forma de verlo, pero creo que para nosotros es más fácil la consonante de la Y, ¿verdad? La consonante Y para ese caso. Vontade. Bueno, vamos a ver. Luego vamos a poner do, meu, pai, que está no Zeus. Zeus. Vale, ahí cerramos. Bueno, entonces vamos a ubicarlo de manera que lo podamos trabajar acá, ¿verdad? Ahí a la par, para ir siguiendo la pronunciación hoy en día con la transliteración al español de este verso. Recuerden, transliterar al español es usar los sonidos de nuestro español para asemejar a los sonidos de la lengua portuguesa. Bueno, vamos a moverlo para esta zona, para que nos quede más claro. Y solo voy a ordenarlo de forma tal que quede similar a como lo tenemos en la parte superior, ¿verdad? Terminamos aquí con Señor, luego entrará no reino dos Zeus hasta Pessoa, vean, hasta acá, y luego vais vontade. Ahí estaríamos con la transliteración. Bien, antes de comenzar con la práctica, les voy a suplicar que me regalen un par de minutitos, manténganse en línea. Ya vuelvo con ustedes para que hagamos la práctica. Regálenme 2 minutitos nada más. Bien, bien, obrigado. Bien, vamos a comenzar. Voy a ir en el orden en el que estamos ahorita en la salita, ¿verdad? Así, alfabéticamente. Así que la primera en participar va a ser Ashley, ¿verdad? Lo que va a hacer Ashley es tratar de leer lo que está allí en las barritas. Va a decir Mateo 7:21, nem tudo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bien, comenzamos. Me dice Ashley si puede participar. Sí, ok. Mateus 7:21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Obrigado. Gracias por su participación. Ahora le tocaría a Belén. Mateus 6,5. Nem tudo aquele que se refere a mim como Senhor entra no do seu. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bien, bien. Obrigado. Gracias. Es el turno de escuchar la participación de Fernanda. Mateus 7:21. Nem todo aquele que se referir a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é essa: a pessoa faz a vontade do meu Pai que está no céu. Bien, bien. Obrigado. Muy bien. Gracias. Em, Bien, continúo con Mónica. Adelante, Mónica. Mateus 7:21. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus.
A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bien, bien, gracias, obrigado. Vamos a escuchar ahora la participación de Valeria. Sete vinte e um, dentro daquele que se referir a mim como Senhor, entrar no reino dos céus, está onde se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bien, bien, obrigado, gracias, Valeria. Vamos a seguir con la participación de Vanessa. Mateus 7:21. Nem todo aquele que se referir a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se a pessoa faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bien, bien, obrigado, todo el mundo. Bueno, gracias a todos, muy bien hecho, ¿verdad? Recordemos que la frase de esta semana era a vontade do Pai. Recordando que Pai en este caso es para referirse a el Padre Celestial, ¿verdad? Es para eso. Eh, bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente parte de la clase. Em, Recordarán que estamos trabajando con lo que es el alfabeto fonético y estamos viendo palabras que nos representan los sonidos característicos, digamos, de el portugués. Ya hemos avanzado por los sonidos bilabiales, los labiodentales, alveolares, posalveolares, vimos los palatales y hoy vamos a trabajar con los sonidos llamados velares. La parte velar, que sería como la pronunciación en portugués, velar, em, quizás nos va a resultar un poquito desconocida, pero hay dos sonidos que vamos a encontrar ahí que sí forman parte de nuestro español y que se hacen en la zona velar. Para poderlos comprender mucho mejor, vamos a recurrir en este caso a lo que vendría siendo la página de la Universidad de Iowa, en donde vamos a ver las animaciones para estos sonidos. Sin embargo, aquí se nos va a agregar un tercer sonido que no es de nuestro español. Aparte que no es de nuestro español, la letra o el símbolo que se utiliza en nuestro español se usa de una manera muy diferente. Y me estoy refiriendo a esa letra que si yo les pregunto, mire, ¿qué letra es esta? La respuesta de todas va a ser seguramente que esta es la X. Vea, pero ahí es donde viene el conflicto, que esto no es lo mismo que conocemos. Creo que ya lo habíamos comprobado con la J, vea, ya habíamos dicho, la J que está ahí no es la que usted y yo aprendimos en el español. Y en este caso, esto que está aquí no es la X que se nos enseñó en el español. Es un sonido totalmente diferente. Entonces vamos a prestarle mucha atención. Vamos a tomar entonces las palabras, digamos, en este caso de muestra, ¿verdad? Tendríamos tres palabras con las que vamos a trabajar ahora, pero que van a escalarnos, digamos, a tocar bastante punto. En ese caso, vamos a utilizar primero lo que vendría siendo Wiktionary para ir sacando las transliteraciones al alfabeto fonético internacional de cada una de estas palabras, ¿verdad? Como lo solemos hacer. Vamos a utilizar acá la plataforma de Wiktionary y vamos a ir acá a la página principal. ¿Bien? Recuerden que la sugerencia es utilizar siempre esto en inglés, ¿verdad? Ya que las entradas en inglés son más amplias, hay más información en el Meet. Aquí ya nos está mandando lo que vendría siendo, digamos, la pronunciación, ¿verdad? De acuerdo a el idioma, vamos a verlo, tiene que ser el portugués.
Vamos a buscarlo acá. Nos aparece. Cambiar a língua portuguesa. A ver por acá. Está. Aquí estaría, ¿verdad? La pronunciación de acuerdo a lo que es el alfabeto fonético do Brasil. Entonces, esta, digamos que sigue el patrón que ya hemos visto, ¿verdad? De palabra que termina con O, la escribimos con U. Vean. Vamos al siguiente. Vamos a ver, esta no está como tal transliterada. Pero sí podríamos irnos, digamos, vamos a ver acá, como a la que le da, no, permítame, que aquí ya estamos, me salí de la del inglés para ingresar. Ahora sí, vamos a ver acá la pronunciación de acuerdo a el portugués, aquí estaría. Por eso es que les decía, siempre es mejor usar la versión en inglés, porque se fijaron, me mandó la versión en portugués y allí no aparecía, pero en la de inglés sí aparece. Esto sonaría como la G del español, realmente. O sea que la K y la G son las que ya conocemos. Esta sonaría a K, Ke, Ki, Ko, Ku, y esta sonaría a Ga, Ge, Yi, Go, Gu, sin mayor, eh, digamos, dificultad. Ahora, vamos a esta porque esta sí se nos vuelve un poquito más difícil porque es una palabra que proviene pues del español o que está en común, digamos, con el español. Seguramente su origen es en latín, ¿verdad? Y es que se parece, digamos, en el español y en otros derivados de estos idiomas o del idioma latín. Ahora, vamos a ir acá a lo que vendría siendo el portugués, ¿verdad? Que es el idioma que nosotros estamos estudiando. Pueden ver, aquí están, digamos, todos los idiomas en los que la palabra aparece y ese es el que nos interesa a nosotros. Voy a tomar estas dos así para explicar un poquito más cómo va esto. Y bueno, aquí se nos está haciendo una alusión a que la R va a sonar con un sonido que es similar a una X, decíamos. Sin embargo, pueden ver que aquí en ningún momento está esa consideración. O sea, nos aparece dos acentos en Brasil, que son esos de acá, y nos aparece este otro que sería en Portugal. Mm, bueno, quizás aquí convendría más, creo yo que para el ejemplo nos convendría más ir a ver los fonemas de acuerdo al idioma portugués del Brasil. Entonces, si vamos acá, aquí podemos encontrar la información referente a Brasil en general, pero eh, podemos ir específicamente al IPA para la lengua portuguesa. Pero bueno, creo que esto quizás lo voy a dejar para despuesito. Voy a centrarme en los otros dos, que son las que ya conocemos y que quizás lo que nos cuesta un poco más es identificarlos de acuerdo a los fonemas. Em, vale, vamos a resumirlo. Quizás esta la voy a dejar para la clase de mañana porque para mí esta tiene más que ver con los sonidos que vienen en el siguiente apartado.
O sea, no los sonidos velares, sino los sonidos uvulares. Y sí hay palabras en el portugués donde se utiliza el sonido velar africado, ¿verdad? Sordo, que lo vamos a ver más en detalle en donde sí aparezca, porque en esta realmente no lo vamos a encontrar. Bueno, por lo menos Wiktionary no nos da referencia a que se utiliza. Entonces, esta yo preferiría mejor quitarla de acá. Vamos a eliminarla y voy a quedarme con estas dos palabras y mañana vamos a agregar posiblemente algunas en donde vaya este sonido. Ya van a ver lo que sucede. Vale, estas son consonantes oclusivas velares, las dos. Una es la sorda, que es esta, y la otra es la sonora. Recuerden que cuando usamos el término sorda y sonora, se refiere a que la sorda solo dejamos salir el aire. La sonora hacemos que nuestras cuerdas vocales vibren. Bien, entonces la posición para la K y la G es la misma. La ubicación y la articulación es similar. Entonces aquí tenemos el sonido de la tal cual nosotros conocemos la letra K. Lo que es de tomar en cuenta es que la letra K se utiliza en el portugués, al igual que en otros idiomas, para la letra C. La letra C, debemos tomar en cuenta que la C en el inglés, en el español, en el portugués, en el alemán, incluso la letra C no tiene un sonido propio. La C le presta los sonidos dependiendo del idioma a la K, como en este caso, por eso vemos kaku, ¿ve? O le presta, digamos, los sonidos a veces a la S incluso. Entonces, no tiene un sonido propio y a eso es a lo que vamos con esto. Si usted ve esto y dice, mire, y esa no es la C, no es la C, es lo que hemos estado diciendo. Aunque en el alfabeto fonético internacional se usen muchos de los símbolos del alfabeto inglés, del alfabeto del portugués, del alfabeto del español, no son los mismos. Hay que distinguir entre alfabeto fonético y alfabeto tradicional. Son cosas diferentes. Claro, ¿qué tienen en común? Que tienen letras, que tienen lo que vendría siendo bueno, el término alfabeto viene precisamente de alfa y beta, que eran las primeras letras del alfabeto griego. Entonces, continuando con eso, vamos a ver acá la G. En este caso, gagigogu. Por eso dice ahí gagu. ¿Qué vemos en esas dos palabras en común? Bueno, que las dos terminan en O y se pronuncia como U. ¿Qué más tendríamos en común? Que ambas tienen repetición de sonidos velares. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Qué es eso de un sonido velar? ¿Por qué se le llama así? Para eso vamos a ir acá a esta página, Sound of Speech, de la Universidad de Iowa. Nada más que vamos a cambiar aquí porque vamos a accesar a la parte del español y vamos a ir a buscar esos dos sonidos. Claro, aquí los vamos a encontrar, ¿verdad? En lo que vendría siendo los sonidos eh, velares, ¿verdad? Recuerden que es un sonido velar. Entonces, aquí estaría. Aquí les llaman dorsales, pero el término dorsal y velar vendría siendo, digamos, un sinónimo, ¿verdad? Aquí se refieren al velo o al dorso. El dorso como la parte posterior o del final de la lengua. El velo es es la parte, digamos, propia dentro de nuestra cavidad bucal. Vamos a ir aquí, miren, a la K. Entonces, incluso aquí nos dice, mire, es una oclusiva dorsal sorda. En otros casos nos dirían, es una oclusiva velar sorda. Esas son las tres características que tiene un fonema. El fonema tiene una posición en donde se articula. En este caso, eso nos está diciendo si es el dorso o si es el velo. Tiene una forma de articulación, en este caso se nos dice que es oclusivo. Y luego tendríamos si tiene o no vibración. Si no tiene vibración, se dice que es un sonido sordo.
Es sordo en el sentido que es un sonido débil y que solo se escucha el flujo de aire hacia afuera. Bien, aquí podemos ver las animaciones, ¿verdad? Para entender mucho mejor debemos de ubicarnos bien en dónde está el velo. El velo es esta zona que ven acá, que está aquí en el diagrama como un color verde. Recuerden que esos diagramas es como una vista lateral, como que nos pusieran acá un rayo X, ¿verdad? Mientras se mueven, digamos, todos los músculos internos o las partes internas de nuestro aparato fonador. Ahora, ¿qué es el dorso de la lengua? El dorso es esta zona de acá. Entonces, a esto se le puede llamar dorsal cuando decimos, bueno, esto es lo que se mueve, o velar cuando decimos esto es lo que se mueve. La verdad es que las dos cosas se mueven al momento de hacer el sonido. Miren, pueden ver. Ahí nos están mostrando que lo que se eleva es, digamos, la lengua. Pero aquí hay algo importante. El velo está cerrado. O sea, esto no es así. Normalmente eso está más acá. O sea, por eso se le llama velo a esta zona. Cuando usted hace fuerza, ¿verdad? Con la nariz y que yo le diría, mire, retenga la respiración. Cuando usted hace así, que retiene la respiración, lo que está haciendo es cerrar esa parte. En esa página lo consideran más como que esto tiene que estar cerrado y lo que se tiene que acercar es la parte dorsal, por eso le llaman así. Sin embargo, ¿verdad? Con solo el hecho de hacer el movimiento de así y luego sacamos lo que sería ese sonido. Normalmente a la K se nos suele decir, mire, la K es como cuando se nos trabó algo aquí, ¿verdad? Y como que le hacemos, como que somos un gato, ¿verdad? Que tiene la bola de pelo, ¿verdad? Ese vendría siendo el sonido. Ahora aquí tenemos una animación frontal. ¿Eh? Ahí pueden ver cómo la mandíbula se mueve un poco al momento precisamente de elevar el dorso de la lengua. Y claro, estas son palabras que del español, ¿verdad? Que llevan el uso de la K. Ahí lo podemos ver. Pero bien, el punto es que ahora veamos el sonido de la ng, de la G, que es el par de este. O sea, estos van juntos. Y como van juntos, se van a dar cuenta que prácticamente es la misma figura. No hay cambio. Vean, si hacemos la animación es la misma. Porque lo que comparten estos dos sonidos es que el velo está cerrado, y aparte que el velo está cerrado, se levanta el dorso de la lengua. Ese es el sonido g. ¿Qué es lo que cambia? Que en este hacemos vibrar nuestras cuerdas vocales. Aquí casi no se nota, pero quisiera que se fijen cuando le dé la animación en ese punto que está acá. Esas son las cuerdas vocales. Entonces van a notar que al animarlo, miren, allí vibra, ¿ven? Hay vibración. Si regresamos, por ejemplo, al sonido anterior, o sea, si regresamos acá a, a lo que es el sonido de la K, en este caso van a ver que allí no hay vibración, porque solo se deja pasar el aire. Entonces, a eso es a lo que conocemos como un sonido sordo. Si ven acá, miren, ahí no se mira que esta zona de acá se mueva. ¿Ven? No hay movimiento porque solo pasa el aire. Ahora, ya casi se me termina el tiempo, ¿verdad? Pero no quisiera, antes de despedirnos en la clase de hoy, que viéramos lo de la X, adelantando un poco lo que vamos a revisar mañana. Vean, esa como X que se encuentra acá forma parte de estos sonidos. Está clasificado aquí. Eh, Aquí se nos dice, ¿verdad? Que es una fricativa dorsal. Y aquí sí se agrega, miren el término de que es velar. O sea, es lo que estamos viendo que podemos recibir los dos nombres. Se dicen velares porque el velo tiene que estar cerrado. Se dicen dorsales por el movimiento que la lengua hace. Pero veamos el sonido de esta X.
el movimiento es un tanto parecido al que hemos estado viendo con anterioridad, pero el sonido es muy diferente. Si ustedes escuchan esto, yo les digo, mire, ¿a qué se parece? Cualquier día parece una J. Y si escuchamos esta, vamos a decir, mire, este como que es una especie de G. Este es un par de sonidos. De hecho, cabe destacar, este, este se utiliza mucho en el portugués europeo. En el de Brasil no se utiliza. Entonces, por eso vimos que aparecía en una de estas, aparecía, en vez de esta, aparecía esta. Esos son, digamos, los sonidos que se encuentran en la parte velar. Hay otros, como estos y estos de acá, que no son parte del idioma portugués y no los vamos a estudiar. Pero los que sí le vamos a poner especial atención son estos, que ya los sabemos o los conocemos del español. Quizás lo que no sabíamos es por qué se dicen velares o por qué se les dicen dorsales. Y esta, ¿verdad? Que aparece en algunas palabras del portugués, pero no es siempre en todas. Bueno, ya no me queda más tiempo, ¿verdad? Y como les dije, un par de palabritas nos iba a llevar bastante para explicar. Mañana vamos a repasar estas y vamos a unirles las siguientes porque, como pueden ver, la parte velar y la parte bular están muy cercanas y hay sonidos que se traslapan de un punto a otro. Entonces, mañana vamos a ir viendo eso en las palabras que nos faltan. Vamos a despedirnos el día de ahora. Vamos a decir chau, hasta luego. Hasta luego. Chao, Hello, adeus. hello. Chau, hasta Chao, hasta luego. luego. Obrigado, tchau. Até logo, obrigado.